Hola, ya estamos aquí, como siempre, y una semana más, los de los misterios. Y como siempre, como cada jueves, una semana más para todos vosotros, con esos misterios que os traemos. Soy vuestro compañero Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell en la locución estaremos con vosotros durante la próxima hora. Así que poneros cómodos porque sin duda alguna, hoy os traemos un tema que hará que la visión que tenéis de las brujas cambie para siempre. Quedaros con nosotros, amigos, que ponemos una breve introducción y comenzamos. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Buenas noches, compañeras del misterio. Soy Elisa Carbonell y esta noche, desde mi aquelarre, os presentamos brujas. Feas, malvadas, con capacidades mágicas para causar enfermedades, transformaciones o animar a actos diabólicos, prohibidos, pecaminosos. Hablar de ellas, en el fondo, es hablar del miedo a lo desconocido y de la creación de una imagen, un mito o una narrativa para denigrar y eliminar a ciertos sectores de la sociedad, aprovechando la susceptibilidad y el miedo del pueblo. Durante el capítulo de hoy vamos a desmitificar el estereotipo y profundizar en sus orígenes. Personas que sabían hacer cosas que otros no entendían. Y más concretamente, el estereotipo de mujeres que tenían conocimientos que otros no tenían. O que los otros, los escritores de la ley y la norma, y más concretamente la Iglesia, no podían controlar. Mujeres sabias, con profundos conocimientos sobre el cuerpo, la salud, plantas medicinales, el territorio local, resultaban una amenaza para quienes intentan controlar a las sociedades, dictaminar la norma de comportamientos y la moralidad y el acceso al conocimiento. Por eso las brujas, tal y como las pensamos hoy en día, solo empiezan a existir a partir de la Alta Edad Media. Esa imagen, ese estereotipo, fue creado sobre lo que antes era socialmente común y aceptado: mujeres sabias. Abel nos va a describir brillantemente cómo se crea esa idea sobre las brujas y las atroces implicaciones que tiene. ¿Cuándo y por qué se vinculó con lo diabólico? ¿Y por qué no es casualidad que las acusadas sean, en su gran mayoría, mujeres? La caza se organiza y se escribe como ley divina. Los delitos son perfectamente descritos y, en consecuencia, su persecución y castigo. Torturas, hogueras, acusaciones, castigos, marginación. Estamos ante el miedo organizado. Vais a escuchar casos concretos de persecución y acusaciones de brujería,
que os harán dudar sobre la historia de la humanidad y sobre todo de los relatos de los poderosos. Por otro lado, yo os recomiendo hacer una visita a la famosa cueva de Zugarramurdi en Navarra y a su Museo de las Brujas, y la lectura del libro Calibán y la Bruja de la maravillosa Silvia Federici, donde podréis descubrir curiosidades fascinantes sobre la vida de la Edad Media y la persecución de lo que eran comunidades campesinas, autogestionadas, empoderadas y con una organización social horizontal y bastante libre en la que las mujeres tenían mucho poder gracias a sus muchos conocimientos. La creación de bulos y la marginación social es una herramienta del poder más antigua de lo que creemos, porque pensar, cualquiera de nosotras puede ser una bruja. Quizás yo soy una bruja. Durante siglos, la palabra bruja ha provocado miedo, persecución y sobre todo muerte. Mujeres, y también hombres señalados, acusados y condenados por lo que hacían. Por lo que hacían y también por lo que representaban. Curanderas, parteras, marginadas y personas que conocían los secretos que otros preferían destruir. Esta noche, amigos en Claves del Misterio, vamos a cruzar el umbral de la historia prohibida. Aquel umbral donde la superstición, ciertamente se mezcló con el poder, la fe, con el terror y la ignorancia con el fuego. Hablaremos de brujas, de procesos inquisitoriales, de rituales y de pactos imposibles. Y sobre todo de la línea difusa que separa la leyenda del horror. Porque quizás las brujas nunca volaron con escobas, pero el miedo que despertaron sigue hoy en día y en nuestros tiempos muy vivo. Y es que para entender qué es una bruja, primero y antes de nada deberíamos de desmontar la imagen que nos ha llegado desde la Edad Media y también desde el cine. Antes del miedo y antes de la persecución, la brujería fue otra cosa muy, muy distinta. Fue el conocimiento, fue la tradición y sobre todo fue una parte integrada de las primeras civilizaciones humanas. Y es que la palabra bruja, tal y como la usamos hoy en castellano, tiene un origen complejo y, no del todo cerrado. Algunos filósofos la relacionan con el término prerromano bruxa o broisha, y un término que ya estaba documentado, además en tiempos medievales. Otros la vinculan con raíces indoeuropeas relacionadas con la idea de hacer ruido, de encantar o susurrar. Esto hacía referencia a palabras rituales, a conjuros y a fórmulas pronunciadas en voz baja. Hablaba un poco de la forma en que tenían de pronunciar sus conjuros las brujas. Y es que lo interesante, amigos, es que desde su origen la palabra no implicaba necesariamente maldad. Designaba
a una persona que sabía hacer algo que otros no entendían. Y es que, amigos, si viajamos un poco atrás en el tiempo, hasta las civilizaciones más antiguas, descubrimos que lo que hoy llamaríamos brujas eran figuras perfectamente aceptadas. En Mesopotamia, por ejemplo, hace más de 4000 años, existían especialistas rituales que conocían fórmulas, plantas, símbolos, amuletos. El código de Hammurabi ya mencionaba prácticas mágicas, y no como superstición, sino como una realidad social regulada por la ley del momento. En el antiguo Egipto también la magia, el Eka, era algo marginal, formaba parte del orden del mundo. Ellos convivían ciertamente con este tipo de pensamientos. Los sacerdotes, los médicos y los escribas utilizaban fórmulas mágicas junto a tratamientos físicos. Digamos que formaba parte de su día a día y estaba integrado completamente en la sociedad egipcia. Las mujeres que dominaban estos conocimientos eran respetadas, y algunas ocupaban además posiciones importantes en los templos. No se hablaba de brujería como estamos acostumbrados, como algo prohibido, sino como una ciencia sagrada que ayudaba a la gente y que tenía mucho que ver en el devenir del pueblo. Después, en la Grecia clásica, además aparece una figura que marcará profundamente el imaginario posterior, y era la hechicera. Personajes como Circe o Medea no eran simples villanas, sino mujeres poderosas, conocedoras de hierbas, de venenos y de rituales que, bueno, en muchos casos, eran extranjeras, procedentes de tierras lejanas, lo que ya introducía, un elemento clave. Y este elemento era la magia, que comienza a asociarse con lo desconocido y con lo que está fuera de norma, o por lo menos fuera de la norma del momento. Roma heredó además esta visión ambigua, y en Roma ya existían las sagae y las strigae. Eran mujeres a las que se atribuían conocimientos ocultos. Algunas, eran consultadas, otras temidas. No eran perseguidas de forma sistemática, pero ya empezaban a ser vigiladas. La magia empieza aquí a rozar el límite, además entre lo aceptable y lo peligroso. Esa era la visión que tenían los romanos de ellas. En las culturas celtas, además, y germánicas, las mujeres sabias, que es como me gusta además llamarlas, curanderas, adivinas, ocupaban un lugar central en la comunidad. Conocían los ciclos de la naturaleza, asistían en los partos, preparaban remedios y presidían rituales. Y no eran brujas en el sentido moderno, sino guardianas de la tradición oral y del conocimiento ancestral. Y este es el punto clave. En la antigüedad, la bruja no era una enemiga de la sociedad, era parte de ella. Y es que, amigos, la persecución llevada a cabo contra estas mujeres no llegará hasta mucho después, cuando el conocimiento no controlado empezó a resultar incómodo.
cuando la religión oficial vio una amenaza y cuando el miedo sustituyó a la comprensión. Pero eso llegará más adelante. Durante los primeros siglos del cristianismo, la figura de la bruja, tal y como hoy la entendemos, no existía todavía. Y esto es importante aclararlo, además, porque rompe una idea muy extendida. La Iglesia primitiva no inició una caza de brujas desde el principio. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera creía en ellas. En los primeros textos cristianos, la magia no se persigue como una amenaza real, sino como una superstición de la gente, pero una superstición que no tenía poder verdadero. Digamos que no se la tomaban muy en serio. Se consideraba una ilusión, un engaño del paganismo, y para los teólogos de los primeros siglos solo Dios tenía la capacidad de intervenir en el mundo. Todo lo demás era ignorancia. Digamos que el cristianismo al principio simplemente lo que hacía era despreciar el papel y la sabiduría de estas mujeres sabias. Un ejemplo clave es el Canon Episcopi, un texto del siglo X que deja clara la postura oficial de la Iglesia durante siglos. En este texto, Episcopi, se afirma que las mujeres que creen volar por la noche, transformarse o acudir a reuniones mágicas están engañadas por el demonio o por su propia imaginación. No se las considera peligrosas, sino confundidas. Es ese desprecio que han tenido las religiones hacia este mundo. Durante mucho tiempo, creer en brujas era casi tan herético como serlo. Pero algo empieza a cambiar a partir de la Alta Edad Media. Y es que a medida que el cristianismo se consolidó como poder político y social, comenzaron a mirar con desconfianza todo aquello que no se podía regular. Digamos que había una ansia de poder regular y controlar todo lo que el pueblo pensaba. Y aquí entran en juego estas mujeres sabias, estas curanderas, parteras, herbolarias y adivinas seguían siendo consultadas por la población rural. Conocían remedios que funcionaban, eran conocedoras además de todos los beneficios que podían tener las plantas para ciertas enfermedades, asistían partos, aliviaban dolores. Y lo más peligroso para el nuevo orden de esta Alta Edad Media era que no dependían de la Iglesia. Y este fue el peligro y también su perdición. No rezaban para curar, no pedían permiso, simplemente tenían conocimiento. Y poco a poco ese conocimiento empezó a reinterpretarse. Y es que lo que antes era una tradición pasó a ser sospecha. Y lo que no se puede explicar dentro del dogma cristiano empieza a vincularse con fuerzas ocultas. No se persigue aún a la bruja como aliada del demonio, pero se la señala, además, como un residuo pagano que debe desaparecer. Y es que, amigos, entre los siglos XII y XIII se produce el giro decisivo, además. En Europa, se entró en una época de crisis, de guerras, de hambre, epidemias, cambios sociales profundos. Y en momentos así, y como ha pasado además siglos después, las sociedades buscan culpables. Y es entonces cuando la magia dejó de verse como un simple error y empieza a considerarse una herejía consciente. Y es que la idea es peligrosa, amigos. Si alguien realiza actos inexplicables, no puede ser por ignorancia. Tiene que ser por pacto. Aparece aquí la nueva construcción mental. La bruja ya no es una mujer confundida, sino alguien que elige colaborar con fuerzas malignas. Y es que la transformación se completa cuando la brujería
se vincula directamente con Satanás. Esta asociación no procede de la antigüedad, sino de la teología medieval. Se empieza a hablar de pactos sellados con sangre, de renuncias a Dios, de marcas en el cuerpo y de reuniones nocturnas y de rituales no cristianos. Y nada de esto aparece en los relatos antiguos, es una construcción nueva, elaborada desde los púlpitos y los tratados teológicos de la Iglesia. La bruja deja de ser una figura marginal y se convierte en una amenaza organizada, parte de una conspiración invisible contra el orden cristiano. Aquí es donde empiezan a verlo como un peligro. Y lo más inquietante, amigos, es que esta idea no surge del pueblo, sino de las élites intelectuales y religiosas. Y es que en este proceso, amigos, hay un detalle que se repite una y otra vez. La mayoría de las acusadas por brujería son mujeres. Y no es casualidad. La mujer es vista como más débil espiritualmente, más influenciable, más cercana al cuerpo y a la naturaleza. Y esta visión, heredada de interpretaciones teológicas muy concretas, convierte a la mujer en la candidata perfecta para caer en la tentación. Las antiguas sabias pasan a ser sospechosas. Las viudas, las pobres, las solitarias, las que no encajan, se convierten en un blanco fácil. La bruja empieza a tomar la forma que todos conocemos, pero todavía falta el paso definitivo. Y es que a finales de la Edad Media la bruja ya no es solamente una pecadora, y aquí es donde viene lo más triste, se convierte en una enemiga, y el miedo está ya preparado para estallar contra ellas. Aún no hay hogueras masivas, pero el relato ya está construido. Solo falta que alguien lo convierta en ley y, bueno, también en obsesión. Y esto ocurriría muy pronto, queridos amigos. El punto de no retorno llega entre los siglos XV y XVII. Y, bueno, es aquí cuando la idea de la bruja deja de ser una creencia difusa, practicada por paganos, y pasa a convertirse en un delito perfectamente definido con normas, procedimientos y castigos. El miedo, por primera vez, se organiza. Y es que, amigos, Europa en este periodo vive una época de tensión extrema. Sufrió crisis económicas, guerras interminables, epidemias como la peste, malas cosechas y una profunda inseguridad espiritual. Con ese contexto, la necesidad de encontrar culpables se vuelve urgente. Y la figura de la bruja encaja a la perfección en ese relato. En 1484 el Papa Inocencio VIII publica la bula Suminis Desiderantes Affectivus, y no es un texto menor. En él se reconoce oficialmente la existencia de las brujas y se autoriza a su persecución. Este documento fue completamente decisivo en el devenir de su futuro. Y es que a partir de ese momento la brujería dejó de ser una superstición y pasó a ser una amenaza real para la cristiandad. Y es que 2 años después apareció el libro que cambió la historia para siempre. Este libro se llamaba El martillo de las brujas, y es que en 1486 se publicó Malleus Maleficarum, conocido como El martillo de las brujas. Sus autores, Heinrich Kramer
y Jacob Sprenger eran inquisidores dominicos, el libro no solo describe cómo identificar a una bruja, sino cómo interrogarla, cómo juzgarla y también cómo condenarla. El texto parte de una idea muy clara y demoledora y dice que la brujería existe, que es real y que su principal vehículo es la mujer. El Malleus afirma que las mujeres son más propensas a caer en la brujería por su supuesta debilidad moral, su sexualidad y su cercanía con lo corporal. Estas ideas, hoy aberrantes, se aceptaron como verdades incuestionables durante siglos. El manual, además, amigos, lo explica con detalle, explica cómo detectar signos de brujería, cómo interpretar sueños, enfermedades o desgracias. También explica cómo obtener confesiones de las brujas capturadas y qué castigos aplicarlas, por supuesto. Y lo más inquietante, una confesión obtenida bajo tortura era válida, incluso si la acusada se retractaba después. Ya hemos visto que hoy en día también se ha practicado esto, aunque no debería de existir. Una vez acusada, una persona tenía pocas posibilidades de salvarse. Negar los cargos podía interpretarse como prueba de pacto con el demonio, y confesar, aunque fuera bajo dolor extremo, llevaba casi siempre a la muerte por bruja. Se buscaban marcas en el cuerpo, lunares, cicatrices, verrugas. Cualquier señal podía convertirse en la marca del diablo. Se realizaban pruebas, que hoy nos pueden parecer absurdas, como arrojar a la acusada al agua. Si flotaba era culpable y si se hundía era inocente, pero probablemente moriría ahogada. La lógica era perfecta en su crueldad, y es que estas mujeres sabias, capturadas y marginadas, no tenían ninguna forma de ganar. Y es que, amigos, un dato importante que conviene aclarar, y es que la mayoría de las ejecuciones por brujería no se produjeron en países católicos bajo la Inquisición española, sino en regiones del centro y del norte de Europa, muchas de ellas protestantes. Alemania, Suiza, Francia, Escocia y los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico concentraron el mayor número de víctimas. En algunos pueblos, bastaba una acusación para iniciar una cadena imparable de denuncias de, vecinos contra vecinos, familias enteras señaladas, comunidades enteras sumidas por el pánico. Y es que, era un momento en el que si te caía mal tu vecino, la mejor forma que podías tener de deshacerte de él era acusarle a él, a su mujer y a sus hijos o hijas de brujería. Se calcula que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa y América, la mayoría mujeres, aunque eran casos más excepcionales, había hombres y niños. Pero más allá de las cifras, lo verdaderamente aterrador fue el impacto psicológico. El miedo constante, la sospecha, la desconfianza. La bruja ya no era una figura marginal. Podía ser cualquiera. Y es que a partir del siglo XVII, poco a poco, la caza de brujas comenzó a desaparecer. La Ilustración introduce el pensamiento crítico. Esto es fundamental para que veáis cómo cambió la forma de pensar de la sociedad. La ciencia empezó a ofrecer explicaciones, los tribunales dejaron de aceptar pruebas absurdas, pero el daño ya estaba hecho.
La imagen de la bruja como ser maligno quedó grabada en la cultura popular. Y es que siglos después todavía arrastramos ese eco o esas reminiscencias de todo aquello que pasó. Porque la bruja no fue solamente víctima del pasado, fue el resultado de una sociedad que convirtió el miedo en justicia. Y es que hasta ahora hemos hablado de ideas, de doctrinas, de sistemas. Pero la caza de brujas no fue una abstracción. Tuvo víctimas concretas, personas con nombre, rostro, vida propia. Y cuando uno se detiene en sus historias, en las historias de todas ellas, el mito se desmorona y aparece algo mucho más inquietante. La absoluta normalidad de las acusadas. Normalidad en cuanto a su forma de ser. Y hoy quería traeros además algunas de estas mujeres. La primera que os voy a traer es Agnes Waterhouse, en Inglaterra, en 1566. Y es que Agnes Waterhouse es una de las primeras mujeres ejecutadas por brujería en Inglaterra, de las que se conservan, registros más o menos detallados. No era una hechicera poderosa ni una figura temida. Era una anciana, pobre, viuda, que sobrevivía como podía en una comunidad rural. Bueno, pues Agnes fue acusada de provocar enfermedades y muertes mediante un supuesto espíritu familiar, un demonio al que según la acusación llamaban Satán. Y es que durante el interrogatorio, sometida a presión psicológica constante, Agnes terminó confesando lo que sus acusadores esperaban oír. Y no porque fuera verdad, sino porque era la única salida. O la única salida que ella creía. Como os he comentado antes, estas confesiones a menudo acababan mal. Agnes fue ahorcada y su ejecución sirvió como advertencia. Y el miedo se propagó. La siguiente mujer que os traemos hoy es el caso de Ursula Kemp, una curandera convertida en monstruo por la gente. Y es que Ursula Kemp era comadrona y curandera, ayudaba en los partos, preparaba remedios y tenía conocimientos de hierbas, y era respetada en su comunidad hasta que dejó de serlo. Varias muertes infantiles sacudieron su comunidad y en lugar de buscar causas médicas se buscó una responsable. Úrsula fue acusada de mantener demonios familiares que le ayudaban a causar esas enfermedades. Sus propios hijos fueron obligados a declarar contra ella. Úrsula fue ejecutada en 1582 y su crimen real, saber demasiado de un mundo que no quería entender. También estaba Anna Goldie, la última bruja de Europa. Y es que Anna Goldie fue ejecutada en Suiza en 1782. Y sí, bien entrado el siglo XVIII, en plena era de la razón. Y sorprendentemente, trabajaba como sirvienta en una casa de una familia acomodada. Y la hija de sus empleadores comenzó a sufrir síntomas extraños. Empezó a sufrir convulsiones, dolor, comportamientos inexplicables. Y Ana fue acusada de introducir agujas en el cuerpo de la chica mediante magia. No hubo pruebas, solamente confesiones arrancadas bajo tortura. Y su castigo, queridos amigos, pues como os podéis imaginar, ser decapitada. Hoy se la considera oficialmente una víctima de asesinato judicial, sin pruebas, por parte de una comunidad. La caza de brujas había terminado en los libros, pero no en la mentalidad de la gente. Las acusaciones casi nunca surgían de la nada, aparecían tras muertes, malas cosechas, enfermedades o conflictos personales, incluso entre familias. Y una discusión, una envidia,
una diferencia, bastaban para encender la chispa. La brujería además se convirtió en una explicación cómoda, y eso es bastante triste, una explicación cómoda para lo inexplicable. En cuanto no se entendía una cosa, se acusaba de brujería y automáticamente había una sanción y una respuesta. Y es que era una herramienta peligrosa para eliminar a la gente diferente. En Salem, en Massachusetts, en el año 1692, no era una ciudad grande ni especialmente conflictiva, era una comunidad puritana, cerrada, profundamente religiosa y marcada también por el miedo al pecado y a la condenación eterna. Vivían convencidos de que el diablo actuaba de forma constante en el mundo, y ese fue el caldo además de cultivo perfecto. Todo comenzó con unas niñas, con Betty Parris y Abigail Williams, que empezaron a sufrir episodios extraños como convulsiones, gritos, comportamientos erráticos. Los médicos no encontraron explicación física, y cuando la ciencia falla, el miedo ciertamente ocupa su lugar. Y la referencia, como os podéis imaginar, a estas alturas del capítulo, fue inmediata: brujería. Bajo presión, las niñas señalaron a 3 mujeres. Tituba, que era una esclava de origen caribeño, extranjera y diferente. Sarah Good, una mendiga embarazada y marginada. Y Sarah Osborne, una mujer envuelta en conflictos legales con la comunidad. Y es que el patrón se repitió en cuanto a que eran mujeres vulnerables y sin defensa. Tituba fue interrogada durante horas, al final confesó, no porque fuera culpable, sino porque comprendió algo esencial. Confesar significaba vivir. Negar en Salem era firmar su sentencia de muerte, y su confesión además fue el detonante. En cuestión de semanas, las acusaciones se multiplicaron, vecinos acusando a vecinos, también entre familiares, niños señalando a adultos, antiguos rencores saliendo a la superficie. Y es que ante estas acusaciones se aceptaba como prueba, por ejemplo, un sueño, visiones, ataques invisibles de espectros, testimonios. Bastaba con decir: su espíritu me atacó. Bueno, pues con eso, amigos, ya era suficiente. Esos juicios sin defensa, esos juicios en los que los acusados no tenían abogados, no podían contrainterrogar, no podían demostrar su inocencia. Y cualquier intento de defenderse se interpretaba como una señal de culpa. Algunos confesaron para salvar la vida, otros mantuvieron su inocencia hasta el final. Los que confesaban, a diferencia de Europa, en Salem sí vivían, y los que negaban morían. Y así les fue la vida en esta población. Un pueblo acusado, con acusaciones entre familiares, entre hermanos, entre hijos, una auténtica desgracia y una miseria, la de Salem, que les invito además a todos ustedes a que indaguen y busquen en los libros. Otro caso que les traemos es el de Josh Burroughs, que era un ministro protestante educado y respetado. Este fue acusado de brujería y condenado a muerte. Pues bien, nuestro amigo en el cadalso recitó el Padre Nuestro sin cometer errores. Y según la creencia popular, una bruja no podía hacerlo. No podía recitar el Padre Nuestro sin cometer ningún error. Y por un momento el público dudó. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que fue ejecutado igualmente. Ese día algo se quebró.
porque en el fondo a las personas que había allí tenían la sensación de que algo se estaba haciendo mal. En menos de un año, 19 personas fueron ahorcadas, una fue aplastada hasta morir, decenas murieron en prisión y más de 200 fueron acusadas. Finalmente, las autoridades comenzaron a cuestionar las pruebas espectrales y los juicios se suspendieron. Al final, todos los acusados fueron liberados y Salem despertó. Años después, algunos jueces pidieron perdón, además públicamente. El gobierno reconoció errores y se indemnizó a las familias, pero el daño ya estaba hecho. Salem se convirtió en un símbolo, no de brujas, sino de lo que ocurre cuando el miedo sustituye a la razón. Y estas historias, amigos, aparentemente infantiles, cumplían una función clara: advertir, controlar y educar mediante el miedo. A partir de ese momento, la bruja se convierte, en una figura pedagógica que no representa una persona real, sino un peligro abstracto, y de nuevo casi siempre femenino. Con el paso del tiempo, algunos autores comenzaron a reinterpretar a la bruja. En la literatura romántica y gótica, ya no es solamente una malvada, es una tragedia incomprendida y poderosa. Y aparece como símbolo de lo reprimido, de lo prohibido, de la mujer que no encaja en las normas sociales. Y aquí la bruja empieza a recuperar algo de lo que perdió siglos atrás. Y eso no es otra cosa que la voz propia. El cine lavó definitivamente su imagen. Ese sombrero puntiagudo, esa escoba, la verruga, esa risa siniestra, una caricatura que bebe directamente de los grabados medievales y de la propaganda inquisitorial. Las brujas no desaparecieron porque nunca existieron, como se nos dijo. Existieron personas acusadas, existieron miedos organizados, existieron sistemas que necesitaron enemigos. Y quizás por eso sigue viva también. Porque los miedos también lo están y son bastante actuales. Hoy hemos hablado de brujas, pero no de las que vuelan en escobas, ni de las que aparecen en los cuentos. Hemos hablado del miedo, de la ignorancia y de poder, de cómo una palabra era suficiente para señalar y borrar vidas enteras. Y es que las brujas, queridos amigos, no fueron un error del pasado, fueron síntomas de una sociedad que necesitaba enemigos para sobrevivir a sus propias sombras. Y quizás por eso su historia sigue incomodando, porque nos recuerda lo fácil que es convertir la sospecha en verdad, y también el miedo en justicia. Las hogueras se apagaron hace siglos, pero los mecanismos que las encendieron siguen ahí. Cambian de nombre, cambian de forma, pero no desaparecen. Así que, queridos amigos de Claves del Misterio, la próxima vez que escuchen la palabra bruja, tal vez no piensen en un ser maligno, sino en alguien que supo demasiado, que vivió diferente, o que simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Porque al final, las brujas no eran monstruos, y quédense con esto, eran personas. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. And marked the key with human ways.
But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. Y esto ha sido todo, amigos y amigas de Claves del Misterio. Otra semana más, esta vez dando un breve repaso a la complicada vida de esas mujeres sabias llamadas brujas. Y desde este programa queremos recalcar nuestro compromiso con ellas y con la verdad. Ahora nos vamos, pero no sin antes recordaros las vías de contacto del programa. Bueno, ya sabéis, la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde nos podéis escribir, que estaremos encantados de atenderos si tenéis alguna experiencia que contarnos, cualquier hecho que queréis relatarnos o cualquier cosa que queréis comentarnos. También estamos en las plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y en nuestro recientemente estrenado canal de YouTube, @clavesmisterio. Así que nada, amigos, aquí se despide vuestro amigo Abel Rangel en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nos vemos el jueves que viene y, como os digo siempre, recordad, sed muy felices. To build an empire under sun. The earth shall pass, its rulers fall, but heaven's voice will still recall the call to love, to serve to you, not conquer lands but hearts be healed. Oh church, beware the worldly gain, for Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame, we'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.